cruzar el mar hacia el Edén. Es duro abandonar el barrio que nos vio crecer. No puedo esconderme más aquí. Corren detrás de mí, corren detrás de ti. I pray to the world for a change. Brothers and sisters, we are the same. Women and men just don't care. We need to love us again. Buenos días y saludos cordiales. Bueno, porque empiezo así, no puedo hacerlo de otra manera porque hoy nuestro programa Cameo, ya sabéis, nuestro programa de cine y series, está dedicado pues a una serie, una miniserie más bien, que en estos momentos pues está triunfando en Movistar Plus, dedicada pues al periodista más grande que ha habido en este país. Evidentemente no podemos hablar de otra persona que, mira, ya se me ponen los deditos así, en plan, ojo al dato, José María García. Super García es la serie de Movistar Plus, es la serie de la cual hablaremos hoy y bueno, yo tengo que reconocerme como un hijo de García, porque al final, hijo no reconocido, también hay que decirlo, porque yo crecí escuchando primero Antena 3, luego más tarde COPE, bueno, antes incluso la SER. En cualquier caso, qué viejo soy, contrariamente a nuestro querido Héctor García, que tiene la juventud por bandera, o tampoco. No, tampoco. No, pero ¿a ti te ha llegado el personaje de García o no? Sí, yo también soy hijo de García, de otro García, en este caso, pero me llegó porque mi padre de pequeño, pues sí que es verdad que recuerdo viajes en coche, principios de los 90, yo era muy pequeño, en el que escuchaba, principios y finales de los 90, porque mi padre sí que era Team Cope, y él escuchaba a las tardes pues el tiempo de juego de García. Bueno, el Super García en este caso. García, por la noche no, porque no me dejaban, porque no eran tan inconscientes, pero sí que es verdad que yo escuchaba Super García y lo recuerdo y tengo esos latiguillos, saludos cordiales, Hombre, todo lo tengo interiorizado y recuerdo los beefs con De la Morena. O sea, es una cosa que siempre ha estado presente en mi vida. Correcto, y yo desde luego estoy contento hoy de hacer este programa porque aparte de que soy fiel oyente de García, fui en su día, también de José Ramón, y luego hablaremos un poco de lo que significó ese choque estilístico y lo que ha resultado en el día de hoy, pero sobre todo también soy fan de lo que se está haciendo sobre García, que considero que está muy bien, sobre todo esta serie de la que hablaremos hoy, un podcast que también de Pablo Juan Arena, que también ha ganado el premio Ondas, Saludos Cordiales, que es magnífico, para los que os interese este tema os lo recomiendo, e incluso una biografía no autorizada de Vicente Ferrer, que también se llama Buenas noches y Saludos Cordiales, que como todos sabéis es la marca un poco que introdujo García. Esto me recuerda un poco, ¿ves? Fíjate, es que incluso ya se ha avanzado, o mejor dicho, ha sido seminal incluso en los youtubers, que todos empiezan hoy con un saludito muy... ¿no? Por ejemplo, estoy lo de, no sé, de alguna manera, ahora el de Auronplay, ¿cuál es? Bueno, es igual. Es que yo estoy no con este mundo youtuber, yo soy mayor. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Dicen, ¿qué pasa, chavales? Todo soy bien, mayor todo correcto, y yo que me alegro. El show de Iguanals, esto lo dicen los actuales, Auronplay, por ejemplo, entre ellos. Es que este mundo youtuber lo que Bueno, yo porque soy una persona viejuna, pero que me estoy en mi día de hoy, no como tú que estás prisionero de tu mundo cinematográfico. Claro. Sin dilación, vamos a hablar de esta serie, Super García, adelante. Hay un José María que es la persona y hay un García que es el personaje. Buenas noches. Saludos cordiales. García llega a la radio y rompe moldes. Él fue el que inventó la franja. Si le preguntas a la cantidad de damnificados que ha dejado por ahí, te dirán que es el mayor cabrón de la historia. Dundis calzonazos. ¡No tengo la mente que me son los cojones! En las cadenas SER crearon una figura que fue la de José Ramón de la Morena. Ese día dije, aquí los tanques van a salir a la calle. Yo creo que García fue directo a una trampa, porque nunca se cayó lo que pensaba. Y no lo va a hacer ahora. Cameo, tu programa de cine y series. Bueno, pues este es el tráiler de esta miniserie de 3 episodios hecha por Charlie Arnaiz
y por Alberto, ahora me sale su nombre, Alberto Ortega, Ortega, que luego los vamos a tener aquí, los dos creadores de la serie, pertenecientes a Dada Films, que es su empresa, la empresa que ha hecho esta miniserie, que está arrasando, porque ha tenido muy buenas audiencias, y eso quiere decir que el personaje sigue vivo, que el personaje de García era un personaje que ha trascendido las épocas, y eso ya creo que es lo mejor que se puede decir de una persona que empezó su carrera en los 70 y que pues la acabó, fíjate, prematuramente en los primeros 2000, un día que él decide que ya tiene suficiente y que se va. Y además lo hace un poco a la francesa, bueno, un poco no, totalmente a la francesa, sin despedirse. Es que sí que es verdad que García es un personaje que ha trascendido tanto que hace 20 años, más de 20 años ya, porque fue 2002, estamos en 2023, que está retirado y sigue presente, sea cuando le han hecho ficciones, sean documentales, sea por sus peleas, sea porque es un bocazas y siempre dice que tiene cosas guardadas que no va a sacar, que luego también hablaremos de esto. Pero sí que es verdad que además ha creado una escuela. Si tú escuchas cualquier programa nocturno, sea el Larguero, sea el Partidazo de COPE, siempre, una vez al mes, hay un momento en el que nombran a García. También porque mucha de aquella gente que ahora está presentando programas han sido hijos de García, que se han criado con él, claro, y los ha tenido como becarios en La Vuelta, Juanma Castaño, por ejemplo, los ha tenido en la SER, los ha tenido en la COPE, todos estos Pipi Estrada, Pulido, el que está en la serie en 4. Todos son hijos suyos. Todos son de García. Y son hijos suyos los que los que de alguna manera trabajaron con él. Y también yo creo que su influencia en la radio deportiva es tan fuerte que aunque haya gente que no ha trabajado directamente con él, se ha impregnado un poco también de... O sea, siempre tiene a García como referente. Yo soy también oyente de Tiempo de Juego, actualmente, y el Partidazo de la COPE. Me gusta porque cuando tienen un programa en el cual tienen un protagonista, fíjate cómo cambian las cosas, ¿eh? En esas noches de los 80 y 90, cada noche había un protagonista. Y de hecho son famosas algunas anécdotas de García, como las famosas destituciones en directo de entrenadores, que vamos, esto era a Vicente Cantatore, por ejemplo, que se lo cargó Jesús Gil, se lo cargó en ese momento el presidente del Rayo Vallecano, el hijo del presidente del Rayo Vallecano. Jesús Gil se cargó a Alfio Basile, en directo también. Todo esto sucedía en los programas, como era una cosa tan viva, una cosa que escuchabas la radio, que además se escuchaba mal, porque Antena 3, que es la radio a la que él va cuando le echan de la SER, era una radio muy pequeñita aquí en España, en Barcelona, en Cataluña, prácticamente no tenía emisoras, solo tenía una emisora en Barcelona que se escuchaba muy mal. Yo tenía un transistor que me lo ponía por las noches para escuchar a García, y la gente se iba a dormir ni con auriculares, con un aparato. O sea, y tu mujer durmiendo al lado, era el típico cuadro español doméstico, y el otro con el transistor pegado a la oreja. Bueno, pues cuando sucede que tienen un protagonista, que evidentemente pasa muy pocas veces, y hay alguna situación así un poco... que se genera una noticia en directo, dicen, mira, recuerda a la radio de antes. Sí. Y es que la radio de antes la inventó García. Esto lo inventó García. Por eso es tan importante su figura, a pesar de ser un tipo tan controvertido, que como dicen bueno, y él mismo también se lo dicen en la serie, pues bueno, si tú mirabas un poco, y sobre todo desde los ojos de hoy, era un auténtico hijo de puta. O sea, es así. Sí. Pero siendo el hijo de puta más grande de la radiodifusión española, también llegó a ser el más escuchado, y una cosa que le gusta mucho decir a él, el único periodista que llegó a ganar 2.000 millones, que serían 12 millones de euros ahora, 2.000 millones de pesetas. Siempre dice... Ojo, al dato. Ojo al dato. Yo le di una gran vida a mi Montserrat, pero a cambio no pude estar con ella ni con mis hijos. Sí que es verdad que al final un periodista como García ahora mismo sería inviable. De hecho, una de las cosas de las que peca la mayoría del periodismo deportivo, y tú además estás metido en él, es que la mayoría de periodistas, aunque sean protagonistas, no tienen ni el carisma y son muy asépticos. A ti te puede gustar Juanma Castaño, te puede gustar Manu Carreño, entiendo que menos, supongo, espero, pero no tienen ni mucho menos la fuerza que tenía García, y que han más o menos heredado algunos seguidores como Manolo Lama y tal, pero tampoco tienen ese poder de llegar al público, porque además García era un tío que te tocaba todos los palos. Un día había una huelga de controladores aéreos o de pilotos, y estaba allí. Levantaba el programa y hacía eso. El momento en el que vemos cuando va a cubrir el 23F. O sea, que es loquísimo. Subido una caja de zapatos o una caja de... no recuerdo qué era aquello, o una especie de capó, y el tío, como es pequeñísimo, pues ahí explicando lo que era el 23F. Era un tío que no tenía miedo al cuerpo a cuerpo. También el personaje se comió a la persona, realmente, él tenía un poder y se creía con una especie de deidad, que eso fue lo que acabó por enterrarle antes de tiempo, porque era un tío que no aceptaba
tener a nadie por encima. Y cuando tú trabajas por una gran corporación, por mucho que seas el gallito principal, siempre hay alguien por encima. O sea, y el problema es que luego también al final intentó pasar por encima de grandes magnates como Florentino, como Aznar o con parte de esta gente, y eso fue directamente ahí, no pudo. O sea, no supo aceptar sus limitaciones, García. Y creo que fue su entierro. Pero a la vez, ese personaje tan corky, como se diría en Inglaterra, fue lo que le ha llevado a ser grande y a que no veamos a nadie, a que nunca veamos a nadie como él. Pero creo que es que es irrepetible. Hay una cosa curiosa de García, y es que siendo un hombre de derechas, que empezó en el diario Pueblo, diario muy de derechas también, a pesar de que era un diario aperturista dentro del franquismo más tardío, es un tío que siempre se enfrentó al poder. Entonces él encontró un truco, porque ya se había dado cuenta de cuáles eran los límites del poder, siempre le gusta enfrentarse al poder que generalmente él siempre se ha enfrentado a un poder de derechas. A pesar de pertenecer un poco ideológicamente a ese rango, él se enfrentaba pues a ese tipo de poder. Entonces, como vio, sobre todo en el franquismo, que era imposible, aunque es el tardofranquismo, pues justamente él cambió un poco su registro y se dedicó al deporte, porque en el deporte veía que sí que podía pegar más hostias a los dirigentes políticos. Muy conocida es esta que veremos ahora, una expresión que él acuñó, Pablito Pablete, en referencia a Pablo Porta, que era en ese momento, también ha desaparecido, el presidente de la Federación Española de Fútbol, máximo poder del fútbol en España. Pablito Pablete y su perro Óscar Porta. Adelante, que vamos a verlo. Recuerdan ustedes que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo que a Pablo Porta, Pablito Pablete, los españoles le tenemos pagado desde hace 19 años un chofer para que saque a hacer pipí a su perro, el famosísimo Óscar Porta, para que lleve de compras a su mujer y a la hija de su mujer. Bien, pruebas al canto y datos. Por favor, aquí tienen. Este es el coche que los españoles le estamos pagando a don Pablo Porta. Es un Super Miria Fiori, matrícula de Barcelona 1163 EZ, que se guarda todas las noches en un garaje particular que cuesta 7.000 pesetas mensuales. El nivel de detalle, ojo, Sí. Ese es el perrito de Óscar Porta. La primera obligación diaria del chofer es sacar a Óscar Porta a dar ese paseo. Ahí tienen al Chucho, ahí tienen a Enrique Peñarbel, chofer desde 1964. Empezó con Porta. Bueno, ahí tienen al Chucho. Ahí tienen el Chucho. Bueno, este es un ejemplo. Pablito Pablete fue una cosa tan conocida que la decía todo el mundo. O sea, Pablito Pablete. Y bueno, como después, correveidile, chupóptero, tribulete de pesebre, ese tipo de insultos que hacía y esa manera de hablar tan peculiar que tenía José María García. Hemos recibido la visita del señor Biel Figueras, que ha decidido personarse. Hola, muy ¿Cómo estás, Biel? Bien. Llegando tarde, pero bien. Perfecto. Bastante Bueno, bien todo. ya llevamos un rato hablando de García, nosotros glosando su figura. Tú por edad no lo llegaste a conocer en su esplendor o sí, pero te ha llegado igualmente. Como No todo, en su esplendor, pues sí que recogí la última parte de su carrera. Porque claro, en la última parte de su carrera yo estaba en bachillerato, estaba en la ESO y me gustaba el fútbol y escuchaba pues por la noche el fútbol, ya fuera en la SER, ya fuera con García, ya fuera con todos estos monstruos. Y García era un referente entonces que ya se estaba terminando la era García, ya estaba en declive, pero era una cosa increíblemente divertida y buenísima. O sea, era un genio de la comunicación. Es el vídeo esto que hemos visto, que el tío, contando cómo el otro pasea el chucho de Porta, cómo te crea ahí una atmósfera que estás enganchado para saber qué va a pasar a continuación cuando es el chofer paseando al Chucho, a Óscar Porta. A Óscar Porta. Eso hizo luego aquí Tomate, con la prensa del corazón, todos beben de García, realmente. También. Esa manera de narrarlo. Bueno, y beben mucho. He visto, hay una gran correlación también de manera de narrar con otro genio de la comunicación actual, que es Jiménez Los Santos. Sí, claro, son de la misma quinta. Son de la misma quinta. Y estirpe. Es esto de inventarse los motes, de inventarse la manera y de las querellas también. Las querellas. Tiene 80 años ya casi también. Sí, es mayor. ¿De es mayor. Los Santos? Es mayor. No tantos, tiene pero bueno. 70, ¿eh? No tantos, vale. No tantos como García. 79 García. García sería unos 10 años mayor que él, por ahí. 79 tiene. 8 o 9 años mayor que él. Tenemos y otro... que lleva 20 años retirado García, en verdad. Exacto. Sí. Y todavía
se le conoce, lo conoce gente que tenemos 30 y pocos y gente de 20. 30 y incluso. pocos ya te gustaría. Sí, son 30 y pocos. Ya. 38 son 30 y pocos. Coquetería, señor Figueras. Tenemos otro vídeo, otra de los enfrentamientos. Hay que decir que estos enfrentamientos con los dirigentes, sobre todo en los dirigentes del fútbol español, hay que decir también, para el que no lo vivió, que el fútbol español tuvo unos dirigentes que eran desastrosos, pero a la vez también muy carismáticos, cosa que hoy en día no tenemos. Hoy en día prácticamente los presidentes de los clubes pasan inadvertidos y claro, en esos momentos, imaginaos en los 80-90, cuando teníamos a Jesús Gil, a Ruiz de Lopera, a José Luis Núñez, a Ramón Mendoza, que es con quien veremos ahora este enfrentamiento. Y fijaos una cosa, él fue amigo y enemigo de todos ellos, o sea, y en diferentes etapas, y no siempre empezó de amigo y acabó de enemigo, sino que fue rotando, pues por ejemplo con Jesús Gil eran grandes amigos, acabaron siendo grandes enemigos y luego medio se reconciliaron. Precisamente en Super García se ve cómo le envía, porque él le llamaba a Jesús Gil King Kong, le envía a redacción un King Kong de peluche. Le envía Jesús Gil a José María García y resulta que incluso le dice todavía te quiero. O sea, y el otro le decía barbaridades. Para la muestra de lo que se decían, vamos a ver este enfrentamiento dialéctico entre Ramón Mendoza y José María García. Al Madrid no le puede contaminar el olor a butano. Oído al parche. Es mucho mejor ser hijo de un choricero que hijo de un chorizo, ¿comprende usted? El incompetente, el inepto y el inútil. Viejo, baboso, caduco, trasnochado. Y los alatres y lametraserillos. Pulicortos, los giraleditas. Y atención al dato. Profeta de la radio, que me manden a su hermana. Esto simplemente son lindezas que se cruzaban. Maravilloso. Algunas de las que repite de Babocho y Trasnochado eran cosas que le decía García a Mendoza. Con Mendoza también tuvo una etapa de divorcio importante, aunque no fue con el peor presidente del Madrid. O sea, mejor dicho, no es la peor relación que ha tenido con un presidente de Madrid, porque con la de Florentino Pérez, esa fue todavía peor. Lo has comentado, la serie de presidentes gángsters que tuvimos en los 80-90. Que hay una serie que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios. Lo iba a comentar ahora, que Super García parece más un episodio, un spin-off de ese documental de La Liga de los Hombres Extraordinarios y va muy enlazado, y es una cosa también para preguntar si... Yo creo que es un proyecto que hace bastante tiempo que se lleva preparando, porque han salido en el mismo año los documentales de los presidentes de los 90 y Super García. No sé si es una cosa ya de cambio de cultural. Yo creo que Movistar está haciendo, como tiene el canal de Vamos y realmente tiene los derechos deportivos, pues están intentando hacer una especie de revival, hub, ¿no? Exacto, de hub, para tener todos los documentales deportivos, porque DAZN también ha empezado, con el de Ronaldo, ahora hace uno de Busquets, no sé quién, y al final dicen, pues mira, yo tengo este archivo, porque realmente el archivo de Canal Plus es muy gordo, grande. porque desde que empieza Canal Plus... Que es en los 90 precisamente. Exacto, que es al principio de los 90, ellos dan el fútbol y tal, y tienen un archivo muy bestia, que es cuando se lía todo esto, Lopera y compañía, que Loperas fue la guest star la star de ese documental, que es muy recomendable, 5 capítulos de media hora que valen mucho la pena, pero sí que es verdad que al final García era obvio que lo tenía, como de la Morena, siendo un personaje un poquito más apagado, lo tiene, porque tú haces un programa con los pullas de la Morena, con Villar mismo, que Villar era amigo de García, de hecho cuando Villar es un delincuente declarado, está claro, es obvio que decir, lo han juzgado y no está en la cárcel porque tiene amigos, es así, García era su amigo y de la Morena iba por él. Ahora es al contrario, de la Morena, bueno, también está retirado ya, atacaba a Rubiales y García se lleva bien con Rubiales. Es como, realmente siempre ha sido la dualidad esta, en la que nunca pueden estar de acuerdo en nada. Es que nunca se retiran estos, en verdad. Bueno, sí se han retirado. Están retirados. Tienes que pensar que los dos eran tan presentes, estaban tan presentes en la actualidad y eran tan protagonistas, José María García y José Ramón de la Morena, que de alguna manera el hecho de que no estén hoy ya en activo, pues ya significa mucho. Y de todas maneras, yo creo que hay cosas que han sobrevivido de los dos. Y mirad, os lo voy a... Yo creo que el estilo García ya no es un estilo que hoy lidere nadie. Es verdad que sus hijos están repartidos un poco por los programas de radio, ya están casi todos a punto de jubilarse, y que cierto estilo pervive también en alguno de los programas, pero José Ramón de la Morena inventó la radio deportiva espectáculo.
digamos que fue una radio deportiva más divertida, que buscaba más la complicidad, el chascarrillo, la gracia, y eso es lo que hay hoy. Es decir, José María García, cuando pierde, yo creo, la batalla contra José Ramón, porque José María García empezó a envejecer en su discurso, empezó a enmarañarse en luchas judiciales y en luchas contra el famoso imperio del monopolio, que es Prisa y sus alrededores, y todos los digamos, afluentes mediáticos del Partido Socialista, y él no encontró en el PP o en la derecha española pues el respaldo económico y empresarial que necesitaba para poder enfrentarse a eso. Y mientras él estaba haciendo eso, que es una cosa corporativa casi, no muy divertida, José Ramón de la Morena iba construyendo una radio en la cual, aparte de haber noticias exclusivas, se sonreía y la gente reía y se escuchaba reír a la gente. Y eso yo creo que acabó ganando, porque al final el tremendismo de García se agotó y un poco la radio divertida ha sido lo que ha llegado hasta el día de hoy. Quizá, según el propio García, demasiado informal, ya todo es un poco jiji, jaja. A mí también en mi programa a veces me acusan de eso. Pero yo creo que la radio entretenimiento, más que radio espectáculo, porque espectáculo también daba García, radio entretenimiento. Sí. Él era muy tremendista, muy dramático también, porque es eso, sacas a pasear al perro, es un drama, lo tienes que explicar como si fuera un true crime, ¿sabes? O sea, es una cosa increíble, siempre una cosa muy seria en el fondo. El fondo era muy serio, muy tremendista, muy dramático. Y es verdad que José Ramón de la Morena y también todo el equipo del entonces del Carrusel, que también era muy ligado a José Ramón de la Morena, también introducen a eso mucho más divertido, jiji, jaja, y vamos a hacer aquí las risas, y es lo que ha pervivido después. Y piensa la batalla cultural la gana José Ramón de la Morena. Exacto, la batalla cultural la gana José Ramón de la Morena, y además el programa que ahora mismo es líder, que es Tiempo de Juego, y el partidazo de COPE, es de alguna manera la parte importante del equipo de José Ramón de la Morena. De Deportes de la SER de entonces, que pasan de la SER a la COPE, es decir... Es que eso tiene también tiene una serie, eso. Uy, eso tiene una serie. Eso de... Paquito González enfrentándose a la SER y todo lo que sucedió y cómo han salido victoriosos. Todo por culpa de un partido de la Super Bowl. O sea, todo se inicia en un partido de la Super Bowl que se retransmitieron a una madrugada. Es una historia muy interesante. Hostia, el paso de todo el equipo de deportes, de todo el equipo de Paco González a la COPE desde la SER, cómo se desmembra el equipo de deportes de la SER es una cosa interesantísima también. Yo recuerdo que los echan a Paco González Valla el día que juega el Atlético de Madrid la final de la UEFA contra el Fulham. Que digamos que estaba Quique Sánchez Flores y lo echan, te lo dicen todo el mundo, claro, y es que yo he escuchado toda mi vida a esta gente, ¿vale? Yo desde que lo uso, digamos, tengo uso de razón en el sentido de que lo uso por yo mismo, escuchaba a esta gente y fue como wow. Yo los escuchaba entonces. Y de golpe el cambio, yo fui de los que pasó de la SER a la COPE con ellos. Por eso que para mí un poco esta gente me ha acompañado toda la vida. García quizá fue los inicios, pero sí que es verdad que gente que ha estado con él luego te ha ido acompañando a lo largo de tu vida. Quiero ver si ahora los que se dedican a la comunicación, jóvenes, 30, los Quintana de turno, van a crear esta legión de seguidores, porque el mundo ha cambiado mucho. Veremos, después seguimos un poco, veo que estamos hablando, mira que cómo se ha ramificado la conversación, que hemos empezado hablando de lo que hoy nos ocupa, de García, y hemos empezado ya analizando el panorama mediático deportivo actual. Pero volvamos a García y volvamos sobre todo a Super García, porque tenemos una llamada con los dos creadores, con Charlie Arnaiz y con Alberto Ortega, creadores de esta serie Super García. Vamos a poder hablar con ellos, creo que ya están preparados. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí hablando un poco de todo, de lo divino y de lo humano, hemos empezado hablando de Super García, de vuestra serie, que ahora volvemos a ello, y ya estábamos hablando que si Paco González cuando se pasó de la SER a la COPE, bueno, somos fanáticos de la radio y esto es lo que nos lleva, de alguna manera, a divagar. Pero yo quería primero de todo felicitaros porque ya no es vuestra primera obra un poco a nivel documentalista y yo creo que tenéis un sello, luego lo comentaremos, que es absolutamente una imagen de marca espectacular. El trabajo de documentación es muy bueno, pero vosotros además, no sé, le habéis añadido a la historia, no sé, la manera como la habéis contado, el colofón que le dais, la oportunidad que le dais también a García de despedirse. Yo creo que eso redunda para mí en una serie magnífica. Pues muchas gracias. Sí que es verdad que nos estamos encontrando, como os pasa, ¿no? Nos estamos encontrando
las opiniones de mucha gente que vivió pegada a la radio durante aquellos años, ¿no? Y para los que la radio se convirtió no solamente en un medio de comunicación, sino en algo más, en una compañía diaria, ¿no? En parte de su vida. Y sí que es verdad que todo lo que hablas de documentación pues se debe a que tenemos un gran equipo, al igual que tenía García y al igual que tenía el Larguero, y pues al final el trabajo en equipo se nota y nosotros solamente somos la cara visible del proyecto, pero detrás ha habido un equipo de más de 50 personas trabajando durante un año y ha sido un trabajo muy duro, pero que nos está trayendo muchas recompensas. Aparte del trabajo de documentación, lo más complicado era la aproximación al personaje, ¿no? Ese García, ¿cómo os lo encontrasteis a García? ¿Predispuesto después de todo? ¿O receloso porque se había hecho alguna cosa audiovisual también en Movistar que no había quedado bien y que él no le había gustado? ¿Qué García os encontrasteis? Bueno, nos encontramos un García que estaba en un punto vital que tenía ganas de contar su vida. Y bueno, cuando nosotros llegamos, nos contaba que llegó con... O sea, que sobre la mesa ya tenía otras propuestas de otras productoras, ¿no? Lo que pasa es que viendo nuestra propuesta sobre el papel y viendo nuestros trabajos anteriores con Movistar Plus, además con Rafaelismo o la película de Anatomía de un Dandy, que estuvimos nominados a los Goya, pues es como que le gustaba el tono que nosotros teníamos con las historias. Y ya te digo, lo encontramos en un punto que estaba deseando contar toda la verdad y que los demás contaran también la verdad sobre él, ¿no? Una de las cosas los primeros retos que Xavi y yo hablamos que teníamos al hacer esta serie documental era que no pudiera parecer una serie que alabáramos la figura de José María García, porque no, porque ha sido una persona muy polémica que se ha metido en todos los araos que ha podido y más. Como lo ha demostrado estos últimos días. Correcto, sí. No es un tema de promoción de la serie, que ha sido denunciado por los hijos de Lorenzo Santos. O sea, esto no ha sido un acto promocional, esto es real, desde luego. No, eso está claro. Pero y enseguida le comentamos esto a José María y dijo que él estaba dispuesto a que le insultaran, a que dijeran lo que hiciera falta. Que él no iba a poner ningún cortapisas, ni que iba a evitar que alguien dijera que él es un mafioso o un hijo de puta o lo que sea, y así ha pasado, ¿no? En la serie está reflejado las luces y las sombras del personaje y yo creo que es uno de los puntos más interesantes, ¿no? Desde luego. Faltan dos ausentes, ¿no? Un poco Florentino Pérez, que pasa muchas veces por ser el que lo ajustició, y José Ramón de la Morena como gran antagonista, ¿no? Histórico. La de José Ramón me extrañó más. La de Florentino, evidentemente, es un personaje más esquivo. Cuando os aproximasteis a José Ramón, ¿qué os dijo para no querer participar? Pues fíjate, no fue solamente una vez la que nos aproximamos. Nos aproximamos yo creo que en 8 ocasiones. Porque a lo largo de un año nos dio tiempo a intentarlo de diferentes formas. Fue muy sorprendente la primera vez que hablamos con él porque nos dijo, pero bueno, ¿yo qué tengo que contar ahí? Si la serie es sobre García, y dijimos, hombre, pues eso mismo, ¿no? Él yo creo que le pesó bastante que la serie estuviera dedicada a García y que no fuese una serie más coral, donde hablásemos a lo mejor de pues un poco de la radio de aquellos momentos, ¿no? Y yo creo que cuando se enteró del nombre de Super García ya fue definitivo para no participar. Y ya dijo, no, pero claro, pero me estáis diciendo que esto no es un homenaje, pero nosotros tratábamos de decirle que iba a ser muy equitativa, en el sentido de que, si vais al capítulo 2, sí. Sinceramente, yo creo que hay momentos muy duros para García, donde se habla de cómo le supera al Larguero, y de hecho, bueno, nos consta porque así ha sido. Para García ha sido muy duro ver ese capítulo. Sí. Y nosotros tratamos de explicarle eso, le decíamos, José Ramón, no se trata, se llama Super García, pero porque todo el mundo lo conoce por Super García, pero no es una oda a García. Aquí todo el mundo tiene voz y os vamos a dejar expresaros. Pero bueno, la verdad es que todas las ocasiones que le llamamos, que hablamos con su entorno, etcétera, todas fueron negativas. Pero sinceramente creemos que tampoco se nota tanto. O sea, nos hubiera encantado tener su testimonio, pero creo que gracias a toda la gente de documentación que ha trabajado en la serie y gracias obviamente a que está ahí el archivo, pues podemos tener también la otra cara, ¿no? La otra parte de la guerra.
No, estoy totalmente de acuerdo de que, muchas de las... muchas no, algunas, porque se cruzaron tantas hostias hacia uno y hacia otro que no pueden salir todas por problemas de tiempo, pero que está reflejado. O sea, el espíritu de lo que pasó está ahí. Lo habéis retratado perfectamente. Lo que pasa es que sí, claro, es un personaje tanto calado que hubiera estado bien poder escucharlo. Y es curioso porque ahora ya se han reconciliado los dos. E incluso hace poco escuché a García diciendo, no, porque si de la Morena quiere mi sangre, tendrá mi sangre. Bueno, sí, tendrá mi sangre. Qué pero dramático luego, es pero este hombre. Sí. Pero luego el otro dice, yo aquí, si se llama Super García, no sé. Bueno, son tal pa' cual. Y por eso, de alguna manera, sucedió lo que sucedió. Chicos, si queréis comentar cosas. Yo os quería preguntar, ¿esto cómo va? ¿Sois vosotros los que tenéis la idea y se la presentáis a Movistar? ¿O es Movistar, dentro de esta línea que está llevando de hacer grandes documentales sobre personajes de la farándula española, porque García realmente es farándula española, vosotros hicisteis el de Rafaelismo, ha estado el de Lola Flores... Anatomía de un Dandy. Anatomía de un Dandy es filming, es diferente. Pero también es un personaje muy icónico de aquella época. Claro, Umbral es... Claro. De hecho, luego os quería preguntar también por este documental, pero... ¿Realmente cómo es la idea? ¿Sois vosotros que vais? ¿Os la ofrecen para que la desarrolléis como fans del personaje o fans por lo menos de lo que fue esta etapa de la radio española? ¿Cómo se gestionó esto? No, esto nosotros, la productora que es Dada Films, Xavi y yo somos los socios y constantemente desde casi los 6 años que llevamos en ella, desde que la montamos, pues estamos constantemente buscando historias y haciendo propuestas a distintas plataformas. Esta era una más, en el sentido de que sabíamos que José María García tenía una historia increíble, era historia de la radio, como fan de la radio que somos, y justo llegamos en el momento oportuno, como nos ha pasado también con otros, con Rafaelismo también. Llevaba años por el aire ese proyecto, justo aparecimos en ese momento en el cual el personaje quería, la cadena le encajaba y nosotros hicimos el desarrollo y de hecho, la cosa fue bastante rápida. También una cosa que es García siempre se ha caracterizado por decir todo lo que piensa, todo lo que cree. Pero aún así, ¿creéis que hay algo que haya decidido no contar, algo que os haya dicho de quitar sin contar, sin decir si ha sido así el caso, pero se corta? Yo creo que no, pero ¿puede que haya más García aparte de esto? Porque sí que es un poco un documental, un poco despedida, pero yo dudo mucho de que esta sea su despedida y este hombre va a continuar dando guerra, ya lo hemos visto con la última querella, y continuará dando guerra. O sea, es un volverse a poner el candelero, pero también se ve mucho ahí de que continúa teniendo ganas de guerra con 80 años casi. Sí, no, pero es interesante tu pregunta porque nosotros que estuvimos en todo el proceso, obviamente, como productores y como directores, sí que hubo temas que a García, a priori, no es que no quisiera hablar de ellos, pero sí que nos dijo que, bueno, pero ¿para qué creéis que sigamos hablando de esto? Por ejemplo, el tema de la guerra de medios, ¿no? Claro. Con De la Morena. Nosotros sabíamos que obviamente tenía una parte muy importante de la serie. Nosotros teníamos clarísimo que el capítulo 2 se tenía que centrar casi en un 75% en la guerra con De la Morena, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando estamos hablando con él y le estamos todo el rato preguntando por De la Morena, al final él mismo nos dijo, bueno, pero esto tampoco va a ser todo el rato la guerra contra Super García, ¿no? Vamos a contar. Y decimos, sí, no te preocupes, José María. Pero esto es muy importante, la gente tiene muchas ganas de saber por vosotros mismos qué es lo que ocurrió y es lo que la gente está esperando, ¿no? Sí que es verdad que, sinceramente, conociendo a García y sabiendo lo difícil que es un tío muy complicado de dirigir, imaginaos, o sea, lo complicado que fue el poder sentarle en una mesa y centrarlo, porque luego García va pasando, es un poco como ocurre en el dial que va pasando por su vida, ¿no? Que vamos pasando de bloques, de diferentes años, de diferentes emisoras en las que estuvo. Pues un poco cuando tú estás hablando con García te pasa eso, ¿no? Él se pone a hablar del diario Polo, acaba hablando de Ayuso. Pero es así, ¿no? Es incontrolable. Es una persona que no tiene filtro, pero por otro lado eso es lo bueno también del personaje, porque te da unos totales que son alucinantes. Estoy de acuerdo. Oye, y la famosa caja fuerte, la famosa caja fuerte que bueno, mira, voy a utilizar esto de la caja fuerte para alabar también la manera que me gusta mucho cómo utilizáis las imágenes de archivo, pero yo creo que tenéis un gusto excelente
para rodear estas imágenes con imágenes creadas por vosotros, que además están muy bien teatralizadas y que le dan un cuerpo, que yo creo que es un poco lo que decía antes, vuestra imagen de marca. Esto también se ve en Rafaelismo, se ve en vuestros productos, y eso os felicito. Pero además, volviendo a la famosa caja fuerte, ¿creéis que se abrirá algún día esa caja fuerte o eso ya queda para siempre ahí cerrado? Esas dos noticias que dice siempre García, que harán tanto daño un poco a la población española, ¿no? No sé qué esa caja de los truenos, de Pandora. Sí, lo de la caja fuerte es curioso porque poca gente nos ha preguntado por la caja fuerte. La caja fuerte, al final, nosotros la hemos tratado siempre como un simbolismo. Esa caja fuerte existió. La caja fuerte que mostramos estaba en el verdadero almacén, que el almacén no es el que se muestra en la serie. El almacén había incluso más cajas, pero era más oscuro, más feote y tal. Claro, más caótico incluso debe ser, ¿no? Más caótico incluso. Bueno, está bastante bien organizado. Lo que pasa es que al final es un almacén de esta radio, las cosas se han conservado bien, pero ahí estaba. Entonces nosotros lo hemos hecho un poquito más visible para el espectador. Pero el tema de la caja fuerte, al final es un simbolismo. Esa caja fuerte sí existió en su despacho. Acabó en un despacho de Antena 3, pero... o sea, realmente esa caja fuerte no es la que mostramos en la serie. Al final, para nosotros, la caja fuerte es la cabeza de García, ¿no? Claro, y los secretos de Almudena. Esa caja fuerte, como se puede ver, si los afortunados que se hayan quedado tras las primeras cartelas de crédito del final del capítulo 3, pues un poco ahí se cierra un poco la historia de la caja fuerte. La cual quiere decir que esa caja fuerte jamás se abrirá, porque hay algunos secretos que el propio García se llevará a la tumba. Él dice que por no hacer daño, sobre todo no hacer daño a millones de españoles, porque por lo que se lee entre líneas siempre que habla de esas noticias, haría muchísimo daño y afectaría directamente al orgullo del deporte español, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, es una licencia creativa, entre la ficción y la realidad, pero sobre todo esa caja fuerte es la cabeza de García. Tengo un par de preguntas que haceros también a raíz de esto y son dos en una. Una, ¿por qué Montserrat no ha querido salir? Así como sus hijos no tienen problema en salir, ¿por qué ella no ha querido? ¿Se lo ofrecisteis y ella lo declinó? Y la otra, la famosa entrevista con Jesús Quintero, que quedó en el limbo, cuando la pedisteis a Televisión Española, más allá de la promo que sacáis, ¿os la cedió o no la habéis podido verla tampoco? ¿O la habéis visto y os ha puesto algún problema para poder sacar extractos? Pues mira, a Monse, obviamente hablamos con ella, tuvimos una conversación con ella porque nos parecía importante. Era una persona muy importante en la vida de García y nos parecía importante reflejar su testimonio, que nos contara cómo habían sido esos daños colaterales durante toda esa época, ¿no? Ella, la verdad es que en todo momento declinó participar, nos dio su bendición, pero declinó participar porque luego entendimos, ¿no? Ella lo ha pasado muy mal y nos consta que estos días, durante la promoción de la serie, también lo está pasando mal. Es decir, para ella, obviamente, yo me pongo en su lugar y no es un plato de buen gusto que de la noche a la mañana, pues tu marido, que ya tiene 80 años, vaya a una radio y por un comentario tengas una demanda, ¿no? Claro. Y ya tengas... Es que, claro, hay que ponerse también en su piel, ¿no? Y en todo momento fue muy cariñosa con nosotros, pero nos dijo que no iba a participar, que lo había pasado muy mal y que prefería ver los toros desde la barrera, ¿no? Y luego, con respecto a la cinta de Jesús Quintero, nosotros intentamos ese material a través del archivo de Televisión Española y fueron claros diciéndonos que ellos no tenían los derechos de esas imágenes, sino que teníamos que recurrir a la viuda de Jesús Quintero. Y así hicimos. Todo eso se negoció directamente con los herederos de Jesús Quintero. De acuerdo. Oye, quería comentaros también hasta qué punto un poco habéis seguido el hilo o os ha influido Saludos Cordiales, el podcast de Pablo Juan Arena, que también me parece extraordinario. Y si de alguna manera habéis huido un poco del tema, claro, evidentemente tiene que haber coincidencias porque estamos hablando de lo mismo, del mismo tema, pero si os ha servido de algo ese mundo de partida. Por cierto, que aparece el podcast también en el documental. ¿Qué relación ha tenido con vuestro trabajo? Bueno, antes de nada, que sepáis que las preguntas que nos estáis haciendo me parecen súper interesantes y son las que habéis visto en la serie, las habéis disfrutado y... Sí, por supuesto, por supuesto. Son originales.
Entonces, bueno, sobre saludos cordiales, sería de necios no haber o haber odiado, ¿no? la serie de podcast de Juan Arena, porque la verdad que está estupendísima y lo primero que hicimos cuando empezamos el proyecto fue escuchárnosla y devorarla, ¿no? Y lo segundo que hicimos fue llamar a Juan Arena y hacerle partícipe del proyecto, porque pensamos que aparte de que es un tío estupendo, era una enciclopedia andante de toda esa etapa, y le metimos dentro del equipo de documentación. De hecho, bueno, incluso sale en la serie entrevistado como, no como biógrafo, pero sí como especialista en esta materia y aportó muchísimos datos increíbles, ¿no? Entonces, bueno, Juan Arena estuvo codo con codo con el equipo de documentación, que llegamos a ser 6 o 7 personas, porque ese almacén era inabarcable. O sea, en ese almacén estaba todas las cintas de todos los programas de todas las décadas de García de la radio. O sea, os podéis imaginar fotografías. En una caja encontramos su maquinilla de afeitar de ese tipo de vida. O sea, había de todo. Había contratos, material muy delicado. Entonces, para Juan Arena también sabemos que fue un sueño entrar en ese almacén, porque su podcast se basa en archivos que circulaban por internet, porque la cadena SER no guardó esas cintas ni ese material de audio. De hecho, claro, la cadena SER se mostró muy interesada en que nosotros tuviéramos ese material digitalizado, ¿no? Entonces, cuando Juan Arena entró en ese almacén, todo organizado por fechas, pues imaginaos, ¿no? De hecho, ahora a raíz un poco de la promo y de todo esto, pues ha sacado un capítulo extra del podcast con una entrevista de una hora a José María García. Sí, es cierto, lo escuché también. Biel. Yo una pregunta. Hace pocos meses salió un proyecto también que era la Liga de los Hombres Extraordinarios, sobre la época de los 80, 90 del fútbol español, especialmente 90, Lopera, Lendoiro, Gaspar, Núñez, Mendoza. Y Super García se ve como una parte colateral de esto, como una parte complementaria, que es más la parte del periodismo deportivo, también de los 90, que fue el fútbol espectáculo de los presidentes, de los dirigentes, y de una época de escándalo también, como también se refleja en Super García. ¿Vosotros creéis que son dos proyectos separados que han nacido a la vez, por así decirlo, pero que hay un revival de los años 90, como hubo hace 10 años de los 80 y así? Creo estamos en esta ola de revivir los 90, ya que somos un poco ya puretas. Sí, hay que decirlo. ¿Creéis que estáis en esta ola y que esto también se ve reflejado en Super García y en otros proyectos que están saliendo también ahora mismo? Sí, yo creo que sí. Yo, de hecho, creo que si nos fijamos en las últimas cosas de no ficción que ha estrenado Movistar, por ejemplo, que es la plataforma donde está Super García, Movistar Plus, hace un tiempo estrenaron Locomía, que más o menos habla también un poco de esos años. Sí. Estrenaron la Liga de los Hombres Extraordinarios y ahora Super García. Nosotros, la verdad es que para nosotros es un gustazo que Movistar esté apostando por esta línea de no ficción, tratando de explicar también quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Porque, en cierto modo, yo creo que, vale, Super García te puedes quedar con la historia de este señor, pero por otro lado yo creo que detrás hay un trasfondo de cómo éramos, de cuando ves ese señor con el transistor y la mujer con los rulos en la cama, o esas noches en Batín viendo la tele apagado el audio y escuchando a García, cómo eran esas peleas de despachos, cómo era posible que un señor que hablaba por la radio fuese más poderoso que muchos políticos y que ganase más dinero que los propios futbolistas. Yo creo que todo eso, de alguna forma, es una época que mucha gente joven nos dice hoy en día que está alucinando, ¿no? Que dice, pero este señor, este García, ¿quién era, no? Y cuando empiezan a ver la serie, empiezan a alucinar de eso, de ver un señor bajito con voz de pito que hablaba por la radio con esos silencios y que llegó a amasar tal poder, ¿no? Y tanta ambición. Totalmente, yo creo que existe una vuelta, yo creo que los 80 han estado muy manidos ya, hemos hablado mucho de los años 80 y creo que hay un revival a los 90, también, bueno, un poco también llevado a la ruta del bacalao, como hemos visto en otras plataformas, ¿no? Sí. Yo creo que hay como un cambio de ciclo, la gente, los 80 estuvieron muy bien, pero yo creo que hemos hablado demasiado de ellos y ahora lo que toca es reivindicar también otras décadas que también fueron gloriosas.
Lo peor es que dentro de 10 años, cuando reivindiquen los 2000, nos sentiremos aún más mayores. Pero, sobre Bueno, todo... y cuando veamos cómo estamos en los 2000, lo vamos a seguir. Ya. Yo os quería preguntar, a raíz de lo que habéis comentado, vosotros, yo os conocí sobre todo por el documental sobre Paco Umbral, Antonio Biondi, que es maravilloso, está en Filmin, y yo aluciné cuando lo vi porque yo por edad no conocía la figura de Umbral más allá de momento. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, quiero decir que realmente yo lo conociera eso, la entrevista con Mercedes Milá. Claro, para mí fue fascinante ver todo este submundo de las negritas, lo que fue los 80 en Madrid. Me flipó. Luego en el de rafaelismo lo mismo. Sí que Rafael lo tienes un poco más interiorizado porque a tus padres les gusta. Así que Umbral era un poco más para un perfil más intelectual quizá en aquel momento. Pero, y ya has comentado el de Locomía, que ahora se va a hacer una película. Bueno, de hecho está rodando ya una película sobre Locomía, que estoy convencido de que viene a raíz del éxito de la serie Movistar que se estrenó el año pasado, como también se estrenó la de Lola Flores. ¿Creéis que esto va a ser un empuje para que se hagan obras de ficción, ya no de no ficción, sobre estos personajes, como también está haciendo ahora David Trueba con Eugenio? Aquí la están rodando aquí en Barcelona y se estrenará en noviembre. ¿Creéis que es el camino, digamos, un poco? Presentamos la historia, lo real, lo que pasó, imágenes de archivo, y luego vemos que hay material para hacer una ficción sobre personas que han sido todo en lo que es la farándula española y lo que es los medios de comunicación, etcétera. ¿Qué actor podría hacer de García? Así como también... Javier Gutiérrez. Ese Javier Gutiérrez otra vez es que para mí es ideal. Gutiérrez es que quemamos ahí. Ya lo sé. Ahí se quemó. Ahí estamos, ya nos estamos haciendo. Esto es una mesa redonda, tú, a sí. distancia. Esto ya no son ni preguntas. ¿Vosotros no creéis que se perdió una oportunidad? Bueno, claro, no vais a criticar a compañeros de profesión, pero se perdió una oportunidad muy buena de hacer una ficción ahí. Claro, a ver, hay muchas cosas. He de decir una cosa antes de que se me olvide, que, por ejemplo, la ficción de Locomía empezó a fraguarse casi a la par que la serie documental. Es una ficción, se tarda mucho tiempo, muchas veces, en conseguir la financiación. Claro. Y parece que está viniendo la ficción por el éxito de la serie documental, pero se empezó a conceptualizar prácticamente a la par. De todas formas, esa estrategia es muy arriesgada, porque en muchos casos se puede quemar el cartucho a través del documental a la hora de hacer la ficción. Ahora mismo vivimos una época muy dulce del panorama audiovisual y del mismo personaje se están tratando mogollón de proyectos de ficción, de documental. Esto es un hervidero, o sea, fijaos, claro. con García tenía 6 proyectos más sobre la mesa de serie documental. Claro. Y eso hace que, por ejemplo, hay series, como por ejemplo la de Desde la Noche, que es la que esta ilusión, que tratan de la misma temática. De todas formas, yo creo que esa serie te puede gustar más o menos, pero se toma algunas ciertas licencias. Correcto. A la hora de los propios nombres, no se llama José María García, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no la vi hasta que salió el proyecto de Super García, yo no vi la serie y bueno, hay cosas que te pueden gustar más o menos, pero desde luego cuando te pones a rebuscar realmente la historia de García y cómo surgió y los fregados que se metió, te das cuenta que muchas veces la realidad supera la ficción. O sea, yo creo que si hubieran contado la realidad de todo lo que pasó en esos despachos, etcétera, hubiera sido una serie muchísimo más polémica, porque nos hemos encontrado nosotros. La pena es que al final lo tienes que ubicar todo en 3 capítulos y no cabe todo. O sea, se han olvidado. Lo glorioso es que muchas veces fans de García nos dicen: ¿no habéis contado eso que pasó en el año 83? No sé qué. ¿De qué me está hablando? Porque es que cada año tenía una gran polémica. Es inabarcable. Correcto. Un año metidos de lleno en su vida y hay cosas que ni nos suenan porque es que es inabarcable. Sí, pero a mí me gustaría matizar una cosa que me parece interesante, y es que lo que creo que está ocurriendo también en nuestro país es que por fin estamos reivindicando figuras figuras propias. Que, por ejemplo, en Estados Unidos hace mucho tiempo habrían hecho una película sobre Francisco Umbral, ¿no? Sí, claro. Porque, de cierto modo, Francisco Umbral es Truman Capote, ¿no? Sí, es decir, un señor que se dedicaba a escribir y que era cronista de España y a ir a fiestas y con toda la historia que tenía, con un nombre inventado, con un padre que no sabía quién era. O sea, yo creo que ya se estaría haciendo una ficción. En el caso de García, imaginaos, ¿no? Un señor que empieza la radio a partir de las 12 de la noche y enciende las luces de todo un país cuando todo el mundo está durmiendo, ¿no? Y hay unas guerras. O sea, yo creo que como personajes de ficción estoy de acuerdo en que yo creo que se deberían explotar más
y deberíamos de sacar pecho, ¿no? Porque en otros países ya lo habrían hecho, pero yo creo que en España seguimos teniendo ese menosprecio un poco a nuestras figuras, a lo que hemos sido. Y creo que con estas series documentales les estamos dando el valor, o sea, no lo digo por nuestro trabajo, sino por el que hace todo el mundo, ¿no? Que se dedica a esto, les estamos dando el valor que merecen y estamos poniendo el foco en cosas que yo creo que realmente fueron importantes. Estoy de acuerdo con vosotros y es más, os voy a dejar un nombre que yo creo que también hay que hacerlo y que no tiene material apenas. Julio Iglesias. Y con esto... Se está preparando, creo ya, ¿no? La de Julio, leí. Hay varios proyectos por ahí. Me suena. Sí, bueno, pues a mí me encantaría ver una serie de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega sobre Julio Iglesias. Amigos, gracias por haber estado hoy con nosotros. Os felicito una vez más por la obra. Y bueno, aquí tenéis a rendidos incondicionales admiradores de García y también de vuestro trabajo, así que esperamos ver muchas más cosas en breve. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muy bien. Hasta luego. Pues, oye tú, Julio Iglesias, ¿no os agradaría? Sí. Me olvidé de vivir. Es que lo que decía... Hay mucha trama ahí. Creo que se anunció Nada, de que es lo muy- están preparando ya, o sea, lo están preparando y no recuerdo qué plataforma, creo que era Movistar, y es que encaja perfectamente. Lola, Julio Iglesias, Rafael, que tienes el perfil. Pero Así que- además no es solamente porque os voy a decir una cosa, es que han dicho una cosa que es clarísima. En Estados Unidos nos hemos tragado biopics de gente insignificante. Que le han dado, un bombo alucinante. Y realmente gente, pues gigantes, pirámides, titanes, como García, que tiene sus luces y sus sombras, evidentemente, como cualquier individuo que llega a ese punto, pues realmente estaban pendientes estos retratos, y estos retratos dignificados, porque, insisto yo, Reyes de la Noche, yo creo que fue una oportunidad perdida. Fue una espectacular. cagada. Fue una cagada porque para empezar, ya hacer una serie basada en los personajes y no cogiendo la licencia, digamos, hablando con ellos, vamos a hacer una serie siendo vosotros mismos. Eso hubiera vendido mucho más. Aparte, la serie era demasiado clown, demasiado payasa. Sí. Y a mí no me gustaba, era muy El tono exagerada. era malo, el tono no Miki estaba Sparvé bueno. estaba fatal, como de costumbre, pero bueno, es un actor que gusta, yo no lo entiendo. Y luego, pues Javier Gutiérrez siempre está bien, lo de claro, era demasiado absurdo todo y no tenía sentido. Y a la vez que fue una ficción que habían salido de la Morena y García echando peste sobre la serie, pues era como, le dio un aura de maldita, que de Sí. hecho de la Morena lo ha dicho, que esta serie había renovado ya por una segunda temporada y de golpe se canceló porque se la carga García. Seguro. O sea, que García movió hilos para que Para se cargasen cargarse. esta serie. García, que ha sido el gran enemigo de Prisa, que Prisa realmente, Telefónica compró Movistar, que era Prisa, Digital Plus en este caso, pero bueno, que ahí hay metidos directivos y tal. O sea que García, con 80 palos, sigue teniendo mucho poder y yo estoy convencido de que no le veo haciendo otra vez un programa de noche porque por edad es No. inviable y por salud, pero yo sí creo que es un tío que un programa semanal o mensual, o una vez recuerdo que Basté O una hace 10 años tenía Sí. cada 15 Lo días tuvo- una vez al mes. Lo tuvo Sí. durante unos meses, cada 15 días venía García a explicar cosas de Pero le decía barbaridades. ¿Sabéis claro. lo que tendría que hacer García? Twitch. Estuvo en alguno hace poco, ¿no? No, pero él No, el debería mismo- salir a hacer un Twitch y salir ahí diciendo, hoy voy a hablar de esto. Con Y Ciro. disgregar, ir de aquí a un lado para otro, como ellos han explicado. Y cuando hicieron Twitch, es que lo petaba. O sea, os digo una cosa. Si García hiciese un Twitch, se convierte en el número 1 de España, a pesar de que su lucidez, su verborrea e incluso un poco el arrojo, ya no, el de Ha un hombre de perdido- 80 años ya no es el de... Es que ha perdido uso también. Es demasiado hace, fantasma. Hace 20 años que no lo hace, ¿eh? Claro. Hace 20 años que está retirado casi. En fin. Y sigue con el personaje. Es como que es una persona que no ha evolucionado, obviamente, pero con 80 años no vas a evolucionar. Pero que se ha quedado ahí. Pero sí que algo puntual habría que hacer. Debería hacer ¿Os ha gustado la serie, no? La Entonces, serie me ha encantado, Magnífica. a Biel también creo, a Sí, ti también, sí. y yo creo que es muy recomendable. Son 3 capítulos para introducirse de lleno en la historia de un titán de la comunicación. Déjame darle las gracias a Ana López Guzmán, que es con la gente que hemos negociado la entrevista y que nos ha cedido amigablemente que tuviéramos a Charlie y Alberto. O sea, sobre todo gracias por la gestión, porque agentes como ella ayudan a hacer nuestro trabajo. Así que muchas gracias, Ana. Gracias, Ana, y gracias a todos vosotros, los que nos habéis seguido hoy también, al hilo de esta magnífica serie, Super García, que podéis encontrar en Movistar Plus.
Lo dejamos a mí aquí, chicos, porque Sí. tengo prisa. Tienes que irte, ya. sí. El deber te llama, como El García. deber me llama. Pero en cualquier caso, yo creo que hoy ha sido un magnífico programa, bueno, desde mi punto de vista, porque no solamente hemos podido hablar de series, sino que yo creo que también hemos disfrutado nosotros también dándonos un poco rienda suelta a nuestra mitomanía. Lo dejamos aquí, amigos. Nos vemos. Hasta pronto. Adeu. Adeu. Tengo que despedirme, amigo mío. Voy a